Amados, buenas tardes, Dios les bendiga. Una tarde hermosa, calurosa, sí, pero bueno, una hermosa tarde en la presencia de Cristo Jesús. Qué bueno que estás ahí, qué bueno que has decidido escuchar la palabra que te edificará, esta palabra que te llenará de gozo, y que, como yo lo he entendido, porque así es, la palabra de Dios abre nuestros ojos, revela a Cristo Jesús. Qué bueno que tú has decidido estar ahí para escuchar el mensaje. ¿Sabes? Hoy, primer domingo de Pascua, hoy en que el Señor ha resucitado y que Él triunfó sobre la muerte, el pecado y el infierno. Bueno, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Demos gloria a Dios por ese motivo. Entonces, yo creo que no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor para conocer su verdad. Aquel que conoce su verdad conoce a Dios. Tenlo por seguro. Conoce sus propósitos, conoce cómo se desarrolla su plan soberano de salvación para la humanidad. Por eso es importante nosotros que nos decimos ser seguidores de Cristo, cristianos, hijos de Dios, estar ahí tomados de su mano, leyendo la Biblia en oración constante, porque recuerda que tenemos una lucha, y una lucha de día a día, de momento a momento, con un enemigo que tenemos en común, que se llama diablo y Satanás y sus fuerzas del mal, y que no descansa y que quiere destruirnos. Pero recuerda, más es el que está con nosotros, y sabes, Él apareció en nuestras vidas para deshacer, para destruir sus obras. Por eso, dale la bienvenida, y cada vez que tengas oportunidad, habla con Él, platica con Él, dile lo que sientes, platica con Él y hazle saber qué es lo que tú quieres de Él, y verás que Él te va a responder. Hoy ha puesto un mensaje maravilloso nuestro Dios para edificarnos tú y yo. Qué bueno que estás ahí. El título de este mensaje: Cristo resucitado abre los ojos de sus discípulos. Y yo creo que tú eres un discípulo. Un discípulo es aquel que ama a Cristo y que es obediente a Él. Ama a Cristo y que hace lo que Él quiere que tú hagas, que yo haga. Por eso, cuando somos obedientes a Él, entonces nos podremos decir verdaderos cristianos, hijos de Dios, obedientes a Él, a su palabra. Él en obediencia entregó su vida, y ahora entonces, como imitadores, pues debemos nosotros conocerlo para que nosotros también podamos seguir su ejemplo. Lucas capítulo 24, de los versos 28 al 40. Ahí se encuentra este pasaje: Cristo resucitado abre los ojos de sus discípulos. Si tú ya tienes tu Biblia ahí a la mano y lo has abierto, vamos a darle lectura. Varios versículos que son algo que debe llenarnos de gozo a todos nosotros, que debe encender nuestros corazones como lo hizo con aquellos caminantes de Emaús. En el capítulo 24 decíamos, y a partir del verso 28 y hasta el 40 dice lo siguiente: llegaron a la aldea a donde iban, y él, Jesús, hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista.
y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Vamos a orar, hermanos. Señor, qué grande verdad nos estás dando a conocer el día de hoy. Cuando nosotros leemos tu verdad, tu palabra, también se enciende nuestro corazón. También hay algo que arde en nosotros, porque tu palabra es como fuego, el cual nos levanta y nos anima para dar testimonio de lo que tú haces en nosotros. Como quisiera, Señor, que lo que yo siento dentro de mí, todos lo pudieran sentir, Señor, por estar en tu presencia, por ir hacia ti, Señor, por saber que tú eres el camino y la verdad y la vida, que solo a través de ti podremos regresar a casa, porque debemos entender que este hogar terrenal no es nuestro verdadero hogar. Estamos aquí de pasada porque somos peregrinos, Señor. Ayúdanos a entender que el verdadero hogar está allá en tu presencia y que un día tendremos que presentarnos ante ti para que, si hicimos bien las cosas, podremos estar entonces a tu lado. Ayúdanos a caminar siendo obedientes a ti para que eso pueda ser un logro de parte nuestra. Ayúdanos a amarte, Señor. Un grande mandamiento nos dejaste, que amemos como tú amas, pero qué complicado es, Señor. Pero si tú estás con nosotros, nosotros lo podremos hacer para dar testimonio viviente de que verdaderamente tú nos puedes cambiar, de que tú nos haces criaturas nuevas. Señor, permite que este mensaje sea, Señor, el mensaje que muchos esperan, que tú hables a través de mi boca para que pueda ser edificado cada una de las personas que lo escuchen. Sé, Señor, que tú lo puedes hacer. Déjame ser el instrumento que tú uses, pero para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque, Señor, me elegiste y ahora aquí estoy para que hagas tu voluntad en mí, Señor, y en todos aquellos que abran su corazón a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo resucitado abre los ojos a sus discípulos. Esta es una gran verdad. Mira, si recordamos nosotros un poquito para poder entender por qué y cómo abre los ojos de sus discípulos. ¿Te recuerdas el mismo pasaje de Lucas 24, del 1 en adelante? Dice que el primer día de la semana, después del día de reposo, y para ser precisos, el domingo de resurrección, aquellas mujeres, y hablo de María Magdalena, de Juana, de María, la madre de Jacobo, y otras más,
fueron muy de madrugada, muy temprano al sepulcro donde habían dejado a Jesús aquel viernes previo al día de reposo. Y se presentaron muy de madrugada porque llevaban especies aromáticas para poder ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegaron ahí al sepulcro, hallaron que la piedra que cubría el sepulcro de Jesús estaba removida. Entonces, entrando al sepulcro, ya no hallaron el cuerpo de Jesús. Entonces, ellas en ese momento se quedaron sin saber qué hacer. No sabían qué estaba sucediendo. En eso que ni siquiera hablaban algo, que decían cuando menos dónde lo pondrían, nada, no sabían qué hacer, no sabían qué pensar. Se pararon dos hombres con vestiduras resplandecientes, dos ángeles al lado de ellas. Entonces estos hombres les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Qué no se acuerdan? Que él les había dicho que tendría que ser entregado para muerte, para sentencia de muerte, crucificado, para después resucitar. Entonces, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Él no está aquí, él no está aquí ya. Entonces, ellas regresaron a los discípulos con esta noticia: Jesús ya no está ahí en el sepulcro. Se aparecieron unos ángeles y nos dijeron que Él vive, que Él ha resucitado. Pero los discípulos en general dijeron: esto es una tontería, es una locura, no puede ser eso posible. No lo creían, pero Pedro sí lo creyó. Y si nosotros hemos estudiado la Biblia, Lucas 24, en el verso 12, y también el apóstol Juan en el capítulo 20 de su evangelio, del verso 1 en adelante, nos podemos dar cuenta que no solo fue Pedro, sino también fue Juan los que fueron al sepulcro para confirmar el testimonio de estas mujeres. Corrieron, Juan corría más a prisa, que obviamente por ser más joven que Pedro, llegó primero y vio que todo estaba como estas mujeres decían. Ya no estaba el cuerpo de Jesús, estaba removida la piedra. Juan ni siquiera quiso entrar de momento al sepulcro. Llegó Pedro y él sí entró y vio todo como aquellas mujeres decían. Cristo había resucitado. Y ellos se maravillaron y entonces se acordaron de lo que Jesús les estaba diciendo, que Él tenía que ser entregado y sentenciado a muerte en manos de hombres inicuos, ser crucificado, pero al tercer día resucitar. Y así fue como sucedió. Muchos pensaban que era una locura, que era una mentira, que no era cierto que Jesús había resucitado. Entonces dos de sus discípulos caminaban a Emaús y caminaban platicando de estas cosas, de todo lo que había acontecido en esos días. Y hablábamos en el mensaje de la semana pasada que estos al caminar y al hablar de lo acontecido, pienso que iban platicando de cómo Jesús fue aclamado como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Hijo de David en aquel momento que entró a Jerusalén. Que iban platicando quizás de los muchos milagros que él hizo durante su ministerio de 3 años en la tierra. O quizás iban platicando, acordándose de que como aquellas multitudes decían que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. En eso iban absortos en sus pensamientos cuando Jesús se une a ellos. Y al ir platicando con ellos, caminando, y al ver sus semblantes con tristeza, Él les pregunta: ¿de qué platican? ¿Por qué están tan tristes? ¿Por qué van caminando de esa manera tan tristes? Entonces uno de ellos, que se llamaba Cleofas,
le dice a Jesús: ¿qué acaso tú eres el único forastero que no ha conocido lo que ha acontecido en estos días? Jesús, queriendo que ellos le ampliaran la respuesta, les hace una segunda pregunta y les dice: no lo sé, pero ¿qué cosas? ¿Qué es lo que ha acontecido? Y le empieza a narrar sobre Jesús y le dice: pues aquel varón nazareno, Jesús Nazareno, que era un profeta y que yo creo que como eran estudiosos de la Biblia pero no tenían revelación, se acordó de lo que Moisés decía, que Dios levantaría de entre su pueblo a un Mesías, y de él estaban hablando, que sería poderoso en obras, sí, porque los numerosos milagros lo avalaron, que sería poderoso en palabra, porque los mismos hombres, las multitudes hablaban de él, y decía, por ejemplo, dice Mateo 7:29, que él hablaba con autoridad y no como los escribas. Que la persona de Jesús era agradable a Cristo, a Dios, perdón, que la persona de Jesús era agradable a Dios, porque lo dice que era un varón agradable delante de Dios. Si tú te acuerdas, cuando el bautismo de Jesús, y así como en aquel momento la transfiguración de la que habla Mateo 3:17 y 17:5, una voz en el cielo decía: Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aún así, él sigue narrando, Cleofas, y decía Cleofas: hoy ya es el tercer día. Nosotros esperábamos que él, Jesús, el Mesías, estableciera su reino para que redimiera a Israel, pero hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque unas mujeres han confirmado que él ha resucitado. Pero no, esto es una locura. Y sí, dicen que dos de los nuestros fueron, o que unos de los nuestros fueron a comprobar, a confirmar, pero esto es una locura. No es eso. Entonces Jesús, como no se les había revelado a ellos porque sus ojos estaban cegados, les dice: oh, insensatos y tardos de corazón, oh, tontos, necios, para creer todo lo que está escrito sobre el Cristo. ¿Por qué no creen a los profetas lo que han escrito, lo que han hablado sobre él? Y dice la Escritura que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les empezó a hablar de la enseñanza, de lo que declaraba la Escritura, que Cristo tendría que tenía que padecer todas estas cosas para luego entrar en su gloria. Eso era necesario, de eso iban platicando. Y Jesús les empezó a dar esa enseñanza, les empezó a abrir los ojos, y el incomparable estudio que Cristo les dio en cuanto al Antiguo Testamento y acerca de él y en relación a su muerte, entonces dejó a Cleofas y a su compañero, al otro discípulo anónimo, porque no se dice su nombre de él, con sus corazones encendidos a causa de la enseñanza que Jesús les estaba dando sobre el Antiguo Testamento y acerca de él. En eso dicen estos hombres, lo que habla en el verso 32 del capítulo 24 de este pasaje de Lucas: no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Jesús nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Hasta ese momento todavía no se revelaba Jesús hacia ellos. Ellos lo veían como un extraño todavía. Yo quiero decirte una cosa: cuando tú o yo o alguien conocemos y comprendemos su verdad, su palabra, entonces nosotros conoceremos a Dios. Cuando nosotros conocemos y comprendemos su palabra, nosotros estaremos en posibilidad de conocer cómo se está desarrollando el plan de Dios y su propósito. Y yo creo que conocer las Escrituras, conocer la verdad de Dios, debe llenarnos de gozo, debe ser una necesidad para nosotros que ancle nuestra fe en Cristo Jesús.
Eso tiene que ser un anhelo. Si tú te dices verdadero cristiano, verdadero hijo de Dios, tiene que ser un anhelo el que tú comprendas y entiendas las Escrituras, la palabra de Dios, su verdad de Dios, que el Hijo de Dios se entregó por todos nosotros, y a causa de todos nosotros, por el corazón lleno de maldad que hay en el hombre, y Él tenía que derramar su sangre, tenía que ser el Cordero de sustituto, el Cordero de Dios sustituto, porque el pago del pecado es la muerte, y alguien tenía que morir, y ese fue Cristo Jesús, el que quiso ocupar nuestro lugar en aquella cruz del Calvario, en aquel madero del Calvario. Decía Pedro que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo al madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos a la justicia, vivamos en su justicia, para que ahora por sus heridas nosotros seamos sanados. Qué grande verdad, qué maravilloso es nuestro Dios. Dice el verso 28 de este capítulo 24 de Lucas, que cuando estos 3 hombres llegaron a la aldea de Emaús, recuerda que el destino de Cleofas y su compañero anónimo, el discípulo anónimo, iban a la aldea de Emaús, pero Jesús hizo como que iba más lejos. Él les hizo creer que no era su destino Emaús. ¿Por qué? ¿Por qué si se unió a ellos y ahora decía que él iba más lejos? Porque él quería despertar una respuesta que demostraría el efecto de las Escrituras por la enseñanza que él les había dado del Antiguo Testamento en relación a Cristo, a él mismo, acerca de su muerte. Y ellos deseaban más todavía. Ellos deseaban más todavía. Dice el verso 29, cuando él se despedía de ellos, ellos prácticamente, dice aquí, le obligaron a quedarse. Ellos prácticamente le obligaron a quedarse con firmeza. ¿Qué le dijeron a Jesús en ese momento? Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Pero déjame decirte, la invitación que le hacen a Jesús estos 2 hombres no era motivada por la hospitalidad. No era motivada por la hospitalidad. Es que en ellos ahora ardía su corazón, ahora había un deseo, había una necesidad por conocer más de la revelación de Dios, exigiéndole prácticamente a Jesús que les enseñara más de las Escrituras. Esa era la razón por la cual ellos prácticamente le obligaron a quedarse y decirle, el día ya ha declinado, quédate con nosotros. Ellos necesitaban más todavía de las Escrituras. Y sabes, el gozo que produjo en estos 2 hombres fue enorme, porque Jesús aceptó quedarse, lo consiguió Jesús, lo que él quería. Que sus corazones fueran encendidos por las Escrituras. Recuerda que la palabra de Dios es como fuego, como martillo, como fuego y martillo que quebranta aún la piedra, que quema. Y eso lo logró Jesús, lo consiguió Jesús. Dice el verso 30, que en medio de la conversación aconteció, hablo de Lucas 24:30, Aconteció que Jesús, estando sentado a la mesa con ellos, con esos 2 discípulos, Cleofas y el otro discípulo, aconteció que tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Yo quiero decirte una cosa: partir el pan, bendecir el pan, era un deber del anfitrión. ¿Y quién crees que era el anfitrión? Pienso que Lucas. Era un deber de él partir el pan, bendecirlo y empezar la comida.
pero estaban tan absortos en la enseñanza que Jesús les estaba dando que se olvidaron de todo esto. Todo esto, era evidente que estos hombres estaban absortos en la enseñanza que Jesús les estaba dando. Se olvidaron por completo. Y al realizar Jesús este acto, de repente, ¿qué dice el verso 31? Sus ojos les fueron abiertos. Sus ojos, Lucas 24, 31 dice que sus ojos le fueron abiertos. ¿Y qué crees? ¿Qué dice? Y lo reconocieron. ¡Wow! Y reconocieron a Jesús. Y es cuando ellos vuelven a decir, no ardía nuestro corazón. En el verso 32, no ardía nuestro corazón cuando veníamos en el camino y nos hablaba de las Escrituras, nos abría y nos enseñaba, nos daba esa enseñanza de las Escrituras. Quiero decirte que la manera como Jesús le abrió los ojos a estos hombres fue a través del acto de partir el pan y las palabras que usó. Pero déjame decirte, nadie reconoció a Jesús cuando Él estaba resucitado si Él no se los revelaba. Y te lo voy a demostrar. Habla el apóstol Juan en el capítulo 20 de su evangelio, de los versos 11 en adelante, que después de que Pedro y Juan confirmaron el testimonio de estas mujeres, María Magdalena se quedó a las afueras del sepulcro, llorando. De repente se inclinó, dice la Biblia, no sé qué actitud o qué movimiento hizo, dice la Biblia que se inclinó y vio dentro del sepulcro a dos varones con vestiduras blancas, resplandecientes. Uno sentado a la cabecera y otro sentado a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús. María lloraba. Entonces estos varones le preguntaron a María: mujer, ¿por qué lloras? Entonces ella les respondió: porque se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Pero ahí estaba Jesús también. Y Jesús también le hace la misma pregunta de aquellos hombres y les dice: les dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Entonces, pensando María que era, dice la Biblia Reina Valera, que era el hortelano, es decir, el jardinero de ese lugar, le dice como respuesta: Señor, es que se llevaron el cuerpo de Jesús y no sé dónde lo han llevado. Si tú te lo llevaste, dime dónde lo colocaste para yo llevármelo. Entonces en ese momento Jesús le responde, y déjame darte la cita correcta. Jesús le responde, me parece que es el Evangelio de Juan, decíamos en el capítulo 20 y en el verso 16, Jesús le responde: María. Entonces, cuando Jesús exclama el nombre de María, cuando Jesús le dice María, en ese momento Él abre los ojos de María. Él abre los ojos de María y le reconoce y le dice la Biblia textual, dice, ¿cómo le dice? Raboni, que significa maestro. Y con la alegría de ver a Jesús resucitado, vivo otra vez, entonces pienso, aunque no lo dice la Biblia, pienso que ella quiso abrazarlo, quiso llenarlo por el gozo que tenía de sentirse llena de Él. Pero Jesús le dice: no me toques, María, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre, que es vuestro Padre, y a mi Dios, que es vuestro Dios. ¿Te fijas que nadie reconocía a Jesús si Jesús no se lo revelaba? ¿Qué hizo con aquellos hombres? A Cleofas me refiero, y el compañero discípulo anónimo que no da su nombre. También se reveló Jesús en este acto de bendecir el pan, de partir el pan. En ese momento dice la Escritura que se reveló, pero al revelárseles desapareció de su vista.
al revelárseles, desapareció de su vista. Dice en el verso 31, cuando Jesús se les reveló al partir el pan, entonces Él desapareció de su vista. Qué hermoso, el gozo que estos hombres sentían por saber que era Jesús el que iba acompañándoles. Entonces, ellos, en lugar de sentir temor o espanto, se maravillaron. Es decir, ellos decían, vuelvo a insistir que en el verso 32, se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Sabes? El fuego que encendió sus corazones fue porque Jesús les había abierto el entendimiento de las Escrituras. Por eso ellos encendieron en ese gozo. El gozo fue tan abrumador que de inmediato no les interesó, no les importó que fuera ya tarde. Ellos se levantaron, dejaron el alimento ahí en la mesa y salieron a la oscuridad de la noche dirigiéndose a Jerusalén para dar la noticia maravillosa de que Jesús estaba vivo, que Jesús había resucitado. Ellos tenían que conocer, no nada más ellos, Cleofas y el otro discípulo, sino todos los discípulos tenían que conocer que Jesús estaba resucitado, había resucitado, que estaba vivo y que todo lo que les había dicho estaba bien fundamentado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Porque Cristo ya les había revelado, ¿te acuerdas? Que empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les reveló todo lo que se decía de Él. Entonces no cabía el gozo en sus corazones estaban encendidos y por eso tomaron esa actitud de ir a sus compañeros y decirles a sus amados discípulos, también a decir a los compañeros discípulos, decirles el plan de Dios se está cumpliendo, porque todas las Escrituras, lo que está escrito es verdad. Cuando la verdad de Dios, su palabra, es comprendida y entendida, aquella persona que la entiende y lo comprende, su corazón arderá en fuego, en gozo y en testimonio. Quiero decirte, la evidencia de que Jesús estaba vivo, que había resucitado de los muertos, iba en aumento cada vez más. Primero María Magdalena, ahora Cleofas, pero aquí no para, seguía en aumento. Seguía en aumento. Dice el verso 33 que levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén. Levantándose a la misma hora, era tarde, era noche, quizás las 9 o 10 de la noche porque iban a cenar. No lo sé, la Biblia no lo dice, pero no podían guardar la noticia para ellos mismos de lo que les había acontecido en el camino, que Jesús mismo resucitado estaba vivo y que ellos tenían que llevar esa noticia a los discípulos que conocían y que amaban, llevarlas allá en aquel momento, lo que confirmaría el testimonio de María Magdalena. Y al mismo tiempo terminaría la tristeza y el desaliento que Jesús había dejado cuando Él partió. Desconsolados, desalentados, frustrados, porque pensaban que Jesús era el Mesías y que llegaría a restaurar, a establecer el reino en Israel, pero con armas de guerra y no muriendo en una cruz. Dice este verso 33 que cuando llegaron a Jerusalén, al final dice, hallaron a los 11 reunidos. ¿Por qué no 12? Pues si eran 12. Recuerda, Judas, quien era el traidor, el desertor, estaba muerto. Entonces hallaron a los 12 reunidos únicamente ya en ese lugar. Ya no eran 12, eran 11 nada más. Pero estaban reunidos.
en aquel aposento alto. Quizás yo pienso dos motivos. ¿Por qué estaban reunidos en aquel aposento alto? Bueno, la primera, porque quizás el mismo Espíritu Santo los hizo sentir que se reunieran porque iban a presenciar la aparición de Jesús más tarde. O quizás, como lo dice el verso 19 del capítulo 20, escrito en el Evangelio de Juan por el apóstol Juan, que estaban reunidos con las puertas cerradas en aquel aposento alto por temor a los judíos. No lo sé. Pero lo que sí es una gran verdad, que iban a presenciar todos ellos a Jesús, la manifestación sobrenatural de Jesús, Cristo resucitado, Cristo vivo. Y eso es lo que iba a acontecer, que iban a tener ese privilegio cuando se abrió la puerta para darle entrada a estos dos hombres, y me refiero a Cleofas y al discípulo anónimo, al otro compañero de él. Entonces se dieron cuenta, Cleofas y el otro, que los que estaban dentro de aquel aposento ya conocían la noticia de que Cristo había resucitado, de que Cristo estaba vivo. Y emocionados los que estaban ahí, ¿qué le dijeron en el verso 34? Lo dice, emocionados, dice: ha resucitado el Señor, le dicen a Cleofas y al otro discípulo, y le ha aparecido a Simón. Ha resucitado el Señor y le ha aparecido a Simón. La Biblia no da detalles. ¿Cómo se le apareció a Simón? ¿Te fijas? Nos da detalles cómo le abrió los ojos a María Magdalena. Nos da detalles de cómo le abrió los ojos a estos dos discípulos. Me refiero a Cleofas y al otro discípulo que no da su nombre en la Biblia. Pero de Simón, lo único que dice es eso. Ha resucitado el Señor y le ha aparecido a Simón. ¿Sabes? Pienso yo que la Biblia no nos da los detalles de la aparición a Pedro, porque quizás el Señor decidiera ser compasivo y que lo haya reprendido. Es muy posible, pero que a la vez también lo haya restaurado, al mismo tiempo lo haya restaurado. Pienso que ese es el motivo por el cual no nos da la Biblia testimonio, detalles de cómo se le apareció a Simón, a Pedro, porque al mismo tiempo lo reprendió, pero también lo restauró. Después de oír esta maravillosa noticia de la aparición de Jesús a Pedro, entonces sí, los dos comenzaron a contar su historia. Lucas 24:35 dice: y las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Pero una vez más, estos dos hombres serían maravillados por la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más serían maravillados como lo hicieron cuando le reconocieron y desapareció Jesús. Ahora volvería a llegar Cristo resucitado. Dice Lucas 24:36, mientras hablaban Cleofas y el otro discípulo de estas cosas que le habían acontecido, Jesús se puso en medio de ellos. Jesús, en aquel aposento cerrado, con las puertas cerradas, se puso en medio de ellos. Y me brinco al 37 y dice: entonces estos hombres, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, que pensaban que veían un fantasma. Jesús lo sabía. Entonces, en ese momento, me regreso al 36, les dice: paz a vosotros, paz a vosotros. Pero déjame decirte algo: no fue la aparición de Jesús lo que hizo que se sobresaltaran, que quedaran en estado de shock, quizás de temor, de miedo. No fue eso. Lo que les hizo pensar que estaban viendo un fantasma, que estaban viendo un espíritu, era que Jesús entró, es decir, su manera de entrar a aquel aposento, estando las puertas cerradas. Su aparición sobrenatural, que fue tan sorprendente como la desaparición de aquel comedor de Emaús. Déjame decirte una cosa:
Ningún ser humano puede materializarse. Nadie puede materializarse. Si yo quisiera pasar la pared aquí, voy a chocar. Pero Jesús no. Jesús tenía ese privilegio. Ningún ser humano puede materializarse. Por eso ellos se llenaron de pánico y creyeron que estaban viendo un espíritu, un fantasma. Eso es de lo que estaban ellos puestos en ese estado de temor y miedo. Pero Jesús, ¿qué les dice en el verso 38? ¿Por qué están turbados? ¿Por qué vienen a sus corazones estos pensamientos? Estas palabras que les dice Jesús, ¿por qué están turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, sirvieron como una suave reprensión, un suave reproche a estos aterrados discípulos. A eso les sirvió, para que darles confianza a estos espantados discípulos. No había ninguna razón para tener miedo, para tener pánico. Era Jesús. Si tú te recuerdas, cuando se le apareció a María pensaba que era el jardinero, el hortelano. No tuvo miedo y lo quiso tocar, pero Jesús se lo impidió. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. A estos dos hombres, Cleofas y el discípulo anónimo, así le llamo yo, se les apareció como un extraño en el camino. Entonces era Jesús resucitado, pero estos hombres estaban aterrados todos por completo. No había ninguna razón para tener miedo. El Señor, haciéndoles usar sus sentidos, les dijo que no era un fantasma, que no era un espíritu, que no era una alucinación. ¿Qué les dijo en el verso 39? Miren mis manos, les dice, y mis pies, yo mismo soy. Palpen, véanme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Véanme, soy yo, Cristo, el Mesías, Jesús, resucitado, vivo, cumpliendo la promesa de que tendría que ser entregado en manos de hombres inicuos, ser crucificado para luego resucitar. Aquí se ha cumplido esa profecía. Soy yo mismo, pálpenme, véanme. Jesús los invitó a tocarlo. Les dice, palpen, véanme, vean por sus mismos ojos. ¿Qué les dijo? Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. El cuerpo resucitado de Jesús podía adaptarse a cualquier realidad física y espiritual. El cuerpo de Jesús podría estar aquí presente en este momento, y como que yo creo que lo está, pero al mismo tiempo estar ausente en otro lado, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. El cuerpo de Jesús podía adaptarse a cualquier realidad física y espiritual. Se trataba de un cuerpo real, físico, con carne y huesos, con el que podía ver, hablar, palpar, comer. Era un cuerpo real que lo podían tocar, pero también era su cuerpo ahora resucitado y glorificado. Podía atravesar las paredes sin problema. Por eso Él pudo entrar y aparecer ahí en medio de los discípulos. Y les dijo, porque los vio todos atemorizados, pasa a vosotros, un suave reproche para darles confianza y que vieran que era Él. Jesús podía estar en un momento presente, pero al mismo tiempo ausente. Tras esto, dice el verso 40, les mostró las manos y los pies, para que ellos pudieran ver que tenía un cuerpo real con las marcas de la crucifixión, para darles seguridad a ellos, para que entendieran que Él era Cristo, era Dios, y que se estaba cumpliendo la profecía
el que Él tenía que resucitar y que ahora les mostraba las manos y los pies para que ellos pudieran ver que su cuerpo era real, y las marcas de la crucifixión ahí estaban en su cuerpo. Oh Señor, maravilloso eres tú, Padre. Qué hermoso es cuando nos llenamos de tu palabra. Es verdad lo que tú dijiste en aquella primera tentación de Mateo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Que cada vez que nosotros vengamos a las Escrituras, nos hables tú como les hablaste en aquel momento a Cleofas y al otro discípulo. Nos hables tú para que nuestro corazón se encienda, se llene de gozo, un gozo abrumador, para poder nosotros cumplir con la encomienda que tú nos has dado. Que como está escrito, Señor, en tu oración sacerdotal, que nos puedas santificar con tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra nos lava. Señor, no puedo explicar lo que siente mi corazón, Señor, en este momento, que arde en gozo por tu presencia, por conocerte más cada día. Y yo estoy seguro que nunca acabaré de conocerte, Señor. Te pido, Padre, que esta palabra nos pueda, Señor, llenar de ese gozo, encender nuestros corazones, para que nosotros también, como aquellos dos discípulos, podamos levantarnos e ir inmediatamente a llevar la noticia de que Cristo vive, de que tú vives, de que tú te levantaste de la muerte, de que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quisiste estar ocupando nuestro lugar, pero que ahora vives, y que vives en nuestros corazones, y que ahora que es tu promesa, como le dijiste en aquel momento al pueblo de Israel a través de Moisés, que debemos construir un santuario donde tú puedas habitar, porque nuestro cuerpo es el templo donde tú habitas, el templo del Dios viviente, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tanto amor manifiesto, porque no hay nada que podamos hacer, Señor, para pagar esta gracia que tú nos has dado. La paga del pecado es muerte, y alguien tenía que morir por mí, por mis pecados, por ti, por tu pecado. Señor, gracias, porque tú lavaste nuestra maldad, porque tú, Señor, nos hiciste justos delante del Padre, porque tu sacrificio satisfizo, Señor, las exigencias, satisfizo la ira del Padre, y ahora nos has reconciliado con Él, Señor. Gracias por hacernos criaturas nuevas. Gracias por renovarnos, Señor. Por eso hoy te abrimos el corazón, Señor. Yo en lo personal te abro mi corazón y te pido, Señor, que toques a la puerta de los corazones de mis hermanos, para que puedan entrar, para que tú puedas entrar en ellos. Y como está escrito, si te abren, cenar con ellos. Yo, Señor, te abro mi corazón y te entrego mi vida, y te pido, Señor, que hagas de mí lo que tú quieras hacer, porque mi voluntad es tuya, Señor. Mi vida te pertenece, Padre, y si eso es lo que yo deseo, que la vida de todos los que estén escuchando también sea tuya, te pertenezca, porque somos tuyos, Señor. Porque sé que tú eres el dador de vida, el que nos da el aliento, el que nos da el sustento, a quien nos debemos, porque en ti vivimos, nos movemos y somos, Señor. Ayúdanos a comprender esta verdad que nos hará conocerte a ti, Señor,
que nos hará comprender los propósitos que tienes para la humanidad, que nos hará comprender cómo se está desarrollando tu plan de salvación para la humanidad, Señor. Permite que el corazón de nosotros se llene de gozo, que sea el anhelo que deseamos, que necesitamos, Señor, para que ancle nuestra fe en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús, recibe tú la gloria, Dios, porque tú mereces ese honor. Gracias, Padre. Amén y amén.